Pasacalle es eso, es una alegría inmensa. Las comparsas rurales creo que son las más coloridas, las más auténticas. Ellos vienen con todo lo que significa el carnaval, sus animales, sus atuendos, su alegría, su canto, su agradecimiento a la tierra, a esta lluvia que llega y se va, pero llega menos mal. Así que estamos muy contentos, yo estoy feliz, ha comenzado este Pasacalle, continúa, viene para rato y nosotros vamos a estar mirando detalle a detalle para que ustedes los conozcan. Los viajeros de Chanta Humaca, siempre presente, campeón del año pasado. ¡Ay, qué lindo! Ojalá que siga un recuerdo de Chanta Humaca. Claro que sí, muchas gracias, ¿ah? Pero hay que muy bailar, amables, claro, sí hay que bailar. Yo no bailaré también como ustedes, pero ahí vamos. Son 25 cuadras de Pasacalle y en este recorrido quienes no pierden la energía para nada son las comparsas del carnaval rural. Son unas 30 y vienen de diferentes distritos y comunidades de Andahuaylas. Llegan a la ciudad a mostrar su carnaval. Lo ven como una gran oportunidad para decirnos cómo son y qué es lo que pasa cuando esta época carnavalesca llega y de pronto se apodera de ellos. Así que hay muchos detalles que mirar. La historia de que el centro Humaca es una laguna, ¿Ya? un animalito que crecen ahí, que produce. Justamente traemos que comparsa anteriormente fue así. Ah, ya. Justamente traemos esto para identificarnos con este animalito, que se llama tacam. Y entonces ustedes usan la totora, ¿no? Sí, con eso nos vestimos, así actuamos en nuestras comunidades. Ahí está, usamos nuestros pavos reales para identificarnos. El Huancaray es una de los pavos reales. Esas son sus polleras, hechos de oveja, de bayetas, sus mantas, sus cintapolleras, sus patochocos, sus llevan rosarios. El zorro también, ¿no? Zorro, eso se llama atochoco. Ah, ya. Atochoco. Como espectadores hay diversas reacciones en realidad. Hay gente que ya ha visto este evento pues, en varias oportunidades, así que su mirada será distinta. Pero en mi caso, al ser la primera vez, pues yo he quedado sorprendida y admirada. Y este aprendizaje pues me lleva a seguir buscando, porque he mirado y creo que muchos hemos mirado y ya queremos estar realmente en los carnavales de cada una de estas comunidades. Yo soy coso. Hoy don José María Arguedas está vestido como un típico andahuaylino, con su sombrero, su poncho y sus serpentinas. Este es el Puquia y es un homenaje al carnaval originario. Estamos en el día de Pasacalle.
Según los organizadores, según la lista que ellos han elaborado, pues hay 103 agrupaciones participando, entre el carnaval rural, el carnaval urbano, las diferentes instituciones, invitados de fuera del país y comparsas que vienen de distintos lugares del Perú trayendo también su carnaval. Esta es la Pacha de José María Arguedas y nos vamos hacia la plaza principal de Andahuaylas. Reconozco la fuerza de los representantes de Ica, quienes a pesar de la altura están allí bailando un festejo. Igual que los jóvenes de Espíritus de la Selva que han llegado de Puerto Maldonado. La energía de los lirqueños venidos de Huancavelica es increíble. El talento de las mujeres de Chincheros del Cusco. La alegría, elegancia y picardía del carnaval ayacuchano. El imponente Huaylas traído desde Huancayo. La fortaleza de los representantes de Abancay y de miles de gentes que están en plena pista cantando y bailando. Ahora entiendo lo que don Rómulo me decía. Ahora hay dos clases de personajes entre nosotros. Los que danzan, los que bailan, los que cantan, los que van a usted ver acá en los desfiles, ¿no? Que gozan, y nosotros los espectadores. Porque para entrar a danzar hay que saber ya, hay que tener ya arte, porque si no se malogran los concursos. Claro, ya no participa cualquiera. Sabemos que el puchero es un plato de carnaval. Lo he probado alguna vez en Cajamarca y también en Ayacucho, pero ustedes saben que las recetas por la zona cambian, así que vamos a conocer la receta y la sazón de Andahuaylas. Bueno, este plato es un plato festivo de esta época de carnavales, donde pues hay un derroche de alegría, de colores y de sabores. Ajá, también, ¿no? Claro. Entonces, desde tiempos digamos, nuestros padres, siempre ha sido motivo de reunión de la familia, donde se juntaban en alguna casa y se cocinaba el puchero, ¿no? Y todo el mundo ponía lo que tenía. Habas verdes, papas, camotes, yucas, durazno, col, garbanzos, arroz, zanahoria, choclos, chuño, diversas carnes. No hay que olvidar las patas de res, el cuero de chancho, charón o carne seca, la cabeza de cordero. Pero no solamente la unión está en que la gente se junte para comerlo, sino en una serie de productos que son varios, pues que se integran en una preparación. En una gran olla. Exacto. Una gran olla, sí. Es como una casa, pues, ¿no? Claro. Entonces todos se juntan en una casa a comer el puchero, pero para prepararlo todos se juntan en una olla. Sí, también. Irma, entonces hay un orden para ingresar tantos ingredientes, me imagino, en la preparación. Claro. Ajá. Primero entra todo lo que es las carnes, la cabeza, las patas de carnero, carnes de carnero, de res, de cerdo, el verito de cerdo, todo, ¿no? Todos los tipos de carnes. Y eso en la olla tiene que hervir hasta que esté pues cocido, ¿no? Y hasta que salga la esencia. La esencia, se pone medio blanco, ¿no? Entonces, ahí, después cuando ya hervido, el caldo lo tenemos que colar. O sea, sacar la carne. La carne,
porque ocupa demasiado espacio y ya no entrarían las demás cosas, ¿no? Irma sacará la carne, como dice, y dejará el caldo. En él, pura sustancia, se cocinarán por un buen rato los demás ingredientes. Estos serán colocados por orden y teniendo en cuenta el tiempo que demoran en cocinarse, para que al final no se deshagan. Solo así será posible lograr un puchero suculento, donde cada ingrediente resalta por sí mismo, para que el comensal haga su propia mezcla entre lo sólido y lo líquido, pues el caldo se sirve en otro plato, junto al ají y a la cancha. En algunos sitios hacen un tremendo plato y ponen la parte sólida y también el caldo va junto, ¿no? Pero también en forma paralela puedes poner el plato, el plato de, digamos, de segundo, de todo sólido, y al costado va el caldito, bien calientito, ¿no? Claro, yo creo que eso sería ¿no? Sí, pues. Se está realizando el concurso del carnaval rural. Las comunidades han venido con su historia, que la cuentan cantando y bailando. Es verdad, estamos ante la presentación individual de cada comparsa de la categoría Carnaval Rural. Son más de 30 agrupaciones en escena, y aunque el ritmo se repite, encontramos un talento especial en cada participante. Se interpretan a sí mismos en sus actividades diarias, pastando a sus ovejas, armando el tejido, moldeando la arcilla, tejiendo, cocinando, cuidando a los hijos. Interpretan también el cómo llega el carnaval, los turba y entusiasma para dejar todo por bailar y cantar, por estallar de alegría, por darse de látigos y reconciliarse de inmediato. Pues es una época de desborde, una época, como comentábamos, relacionada con el amor, un poco con la tierra, también con la juventud, ¿no? Sí, sí, el carnaval rural eminentemente rinde tributo a la tierra, a la Pachamama, a la naturaleza que es pródiga en darle los frutos que ella tiene, y es por eso como un agradecimiento que hace el poblador a la madre naturaleza por prodigarles todo aquello que ellos tienen, que ellos necesitan. Entonces aquí, por ejemplo, aquí en Andahuaylas, pues a eso les invitamos, a venir a ver este Pucllay tan hermoso, en el que cada comunidad tiene su característica propia, tiene su vestimenta propia, tiene su indumentaria, sus aditivos carnavalescos propios. Inclusive ahí se dan duro, de alma se dan el cejollo. El cejollo es algo característico en la zona rural de nuestras comunidades de Andahuaylas. La investigadora María Eugenia Ulfe, en un texto que forma parte del libro Identidades Representadas, Performance, Experiencia y Memoria en los Andes, escribe que el cejollo o latilleo es un enfrentamiento ritual, es una prueba de valor. El término, de donde podría derivar el actual vocablo cejollo, significa la lazada y lazos. Además, el término es el nombre de las sandalias que se usan en estas celebraciones.
Quienes participan en este evento nacional del Pugyay tienen que estar presentes en el pasacalle, que es uno de los puntos importantes para su calificación. Pero hay unos criterios específicos también que tiene que manejar el jurado. Por ejemplo, tiene que haber puntualidad y cada comparsa tiene que tener una banderola. Luego se habla de autenticidad y calidad en lo que se refiere al vestuario, por ejemplo. Tiene que ser típico de carnaval, tiene que ser típico de la zona a la que representan. En el baile y en la danza también se califica lo originario, lo creativo, lo tradicional. En el caso del desplazamiento, el ritmo y la coreografía, tiene que existir. Es decir, tiene que haber una serie de pasos, de mudanzas, para que de alguna manera, a través de ese baile, se conozca cómo es el carnaval de cada lugar. Y el criterio final es el mensaje, porque de lo que se mira, del vestuario, de la coreografía, del canto, de la danza, siempre hay algo más que uno tiene que saber. Considerar siempre al Perú como una fuente infinita para la creación. No hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana. Todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas. Intenté convertir en el lenguaje escrito lo que era como individuo. Un vínculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse. El caudal de las dos naciones se podía y debía unir, y el camino no tenía por qué ser que la nación vencida renuncie a su alma, que se aculture. Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Patos que hablan en lagos de altura, donde todos los insectos de Europa se ahogarían. Picaflores que llegan hasta el sol para beber su fuego y llamear sobre las flores del mundo. José María Arguedas. ¡Costumbres del Perú! Bueno, este es otro día ya aquí en Andahuaylas
Estamos ya en el estadio. Ese día pues está dedicado al concurso. Hola, ¿cómo están? Bueno, están las diferentes comparsas llegando. Estamos temprano todavía. En realidad este evento dura todo el día, van llegando las comparsas, hay un orden y participan ya en este concurso nacional. Ayer había un concurso del carnaval rural, han sido seleccionados algunos grupos que también hoy día participan. ¿Ustedes de dónde son? Bueno, se está participando acá. Vamos a hacerle una lista. Ya, perfecto. Ya, para escucharles la canción. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la costumbre de ustedes de carnaval? Nuestra costumbre es típica. En realidad tenemos nuestras baracas, ondas, ponchos,